En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos ahora en el artículo séptimo. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos ahora en este nuevo artículo, donde el Catecismo dedicará en su primer apartado 10 números a profundizar este tema que tiene como título Volverá en Gloria. El día de hoy tomaremos del número 673 y 674 para profundizar el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. El advenimiento, la parusía de Cristo, es expresada en la Sagrada Escritura con uno de los términos que hacen referencia a una venida deseada por parte de los cristianos. Tal vez la Biblia concluye el libro del Apocalipsis diciendo Maránata, ¿no? Sí, yo vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Es el último versículo de la Sagrada Escritura. Los cristianos invocan la venida de Cristo, suspiran por su llegada. La mayoría de las veces que hablamos de la venida del Señor, hablamos más en un contexto de temor, de miedo a su llegada, más que de esperanza a su llegada, ¿no? Es como si tuviéramos un poco de temor a Cristo que llega. Y es muy importante, queridos amigos, que hablemos de que la parusía no es miedo, es más bien liberación, que Cristo vendrá como libertador. De la misma manera que liberó con la llegada en Belén hace 2000 años. Lucas 21, 27, 28. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Fijémonos que esto es un contexto de ánimo, es un contexto de esperanza al que nos remite este texto. Cuando sucedan estas cosas, por otra parte que se pueden ver como terribles, que la misma Sagrada Escritura nos habla del final de los tiempos con signos apocalípticos, catástrofes, etc. En medio de ese contexto catastrófico, Jesús nos dice, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. He competido en la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Vemos cómo San Pablo habla de esperar con amor su manifestación. Tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad carnal, que nos hace que nos agarremos a lo malo conocido. Nos agarramos muchas veces a este mundo
decrépito. Pero la esperanza cristiana tiene que pasar a meditar en la llegada de Cristo como una liberación. Un autor hacía una comparación en lo que ocurrió en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En esos campos de concentración se vivía terror y había miles de cristianos y judíos que eran perseguidos y asesinados por causa de su raza, por causa de su fe. Una de ellas, nada menos y nada más que la famosa Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, entre otros, ¿no? El padre Kolbe. Este autor cuenta que allí en los campos de concentración nazi se vivió de diferente forma. Algunos presos, para intentar aliviar la situación, comenzaron a hacerse cómplices y se convertían en colaboradores de los mismos nazis. Y otros, ¿no?, la mayoría de los presos, continuaron viviendo aquella tortura antes de vender la dignidad de su conciencia. Resultó que cuando llega la liberación, el fin de la guerra, los que habían colaborado con los opresores, en vez de sentir la liberación con alegría, fue un día triste para ellos. Mientras para los que habían sufrido y habían sobrevivido de esa crueldad, sintieron aquel día como el día de su liberación. Esta referencia histórica la podríamos aplicar ante el sentimiento que tenemos ante la parusía. Tenemos que entenderla como un momento de liberación. Es verdad que este mundo no es un campo de concentración, gracias a Dios, pero sí es un valle de lágrimas, así como lo expresamos en nuestra oración de la salve. Y sí que tenemos el peligro de hacernos cómplices del mismo mal que padecemos con el hecho de sufrir un poco menos. Y tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María que sintamos la llegada de Cristo como nuestra liberación. Pedirle a la Santísima Virgen que ella nos ayude a aumentar el amor en la confianza de esta venida de su Hijo el día de la parusía, ¿no? Número 673 del Catecismo dice: desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. El Catecismo en este número nos recuerda lo que Jesús nos dijo, y es que a nosotros no nos ha sido dado el conocer el momento de la parusía, el momento final de los tiempos. Hechos 1, 6, 8. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Algo así como diciendo: no pregunten lo que no les toca saber. A ustedes lo que les toca es recibir el Espíritu Santo y ser mis testigos ante los demás.
Marcos 13:32, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Jesús llega a usar una expresión que nos pone un poco como en apuro de interpretación. ¿Cómo es que Él dice que el Hijo no conoce el día? Si en la misma Sagrada Escritura también dice que todo me ha sido entregado del Padre, que entre el Padre y el Hijo no hay secretos. ¿Cómo es posible que ahora Jesús diga que Él no conoce el día? Tenemos que tener mucho cuidado en esta interpretación que la Iglesia nos regala, porque se refiere a que Cristo en cuanto hombre, a Cristo encarnado, no conoce el final de los tiempos. En cuanto Dios sí, en cuanto hombre no. De cualquier forma, no deja de ser un misterio que nos supera esta interpretación de este pasaje, ¿no? Lo que sí es que hay una afirmación muy clara para nosotros los católicos. Nosotros renunciamos a poner fechas. Y esto nos diferencia mucho más aún de los protestantes. En todos los tiempos ha habido, y hoy día también, esa tendencia a pretender saber ciertos detalles que el Señor no ha querido revelarnos porque realmente no nos haría mucho bien el saberlos. Siempre ha habido esa tendencia revelacionista o apocalíptica, donde se pretende conocer e interpretar todos los signos finales de los tiempos, ponerles fecha, hora, lugar. Ha habido muchas sectas que se han caracterizado por poner fechas al fin del mundo y luego han tenido que pasar la vergüenza y el ridículo de que pasan tales fechas y no pasó nada. Y les toca salir en público a retractarse de la torpez que han cometido. Y algunos son tan ridículos que se atreven a poner ese mismo día otra fecha. Incluso en ciertos grupos de la iglesia, próximos a una tendencia un poco revelacionista, involucran a la Virgen, como si la Virgen María viniera a anunciarnos la fecha final. Y no, la Virgen no nos va a anunciar eso porque esa no es su misión. Jesús mismo lo dijo, mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles y en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. De hecho, una de las formas que tiene la Iglesia Católica de interpretar toda esta cantidad de revelaciones de las que se hablan, incluso de las mismas de la Santísima Virgen María, para saber si son verdaderas o falsas, tienen que ver con esto. La Virgen María no va a venir a revelar cuándo va a ser el final de los tiempos. Y esto nos invita a vivir en confianza. El hombre siempre con esta tendencia un poco ansiosa a querer atar y conocer ciertas cosas que le causan angustia, debe de aprender a confiar. La auténtica espiritualidad católica vive en confianza y en abandono en las manos de Dios. También con respecto a la llegada final del Señor o con respecto a la propia muerte. El católico vive en confianza y en abandono en las manos de Dios. La Sagrada Escritura nos insiste que será en cualquier momento y debemos entenderlo bien.
Mateo 24, 43, 44. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús se está refiriendo a que es una llegada que uno no espera, que no hay una agenda, que uno no programa, que los planes que tenías para ese día eran otros. Cuando Jesús utiliza la imagen del ladrón que viene a una hora de la noche, una hora que uno no espera, lo que quiere decir es eso, que siempre es una llegada inesperada para nosotros, porque nos apegamos a esta vida. Pero no creo que el Señor haya utilizado esta imagen para que nosotros tengamos miedo a su llegada, sino más bien para que la llegada del Señor sea una sorpresa para nosotros. La imagen del ladrón solo sirve para la sorpresa, porque un ladrón se lleva lo que no es suyo, mientras que el Señor cuando venga se llevará lo que es suyo. El Señor viene a recoger los réditos de los talentos que había dado a cada uno. Por tanto, la actitud no es la de quien tiene que defenderse de un ladrón. Nosotros no tenemos que defendernos de nada. La actitud es, ¿qué le voy a entregar de todos esos talentos que Él me regaló? A Jesucristo tenemos que esperarle con las manos llenas. Esperarle como el esposo, como al esposo. Como esas 10 vírgenes que esperaban la llegada del esposo. Así tenemos que esperarlo, con las manos llenas. Ahora bien, también está la muerte. La actitud con que tenemos que esperar a la muerte. No es con miedo, sino con amor a esa venida, como la esposa espera la venida del esposo. Esto supone un mérito, el mérito de tener que superar miedos y angustias, pero se pueden superar por la confianza que nos da la fe. La fe es la única que nos lleva a vencer el miedo. Primera Tesalonicenses 5, 1, 4. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenemos necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no viváis en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón. Vuelve e insiste el catecismo en que ese acontecimiento y la prueba final de la llegada del anticristo están retenidos en las manos de Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3:12. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno.
porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Qué texto más profundo este. Fijémonos cómo en el versículo 6 dice: vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Lo que ahora le retiene es la mano de Dios. Esa llegada de la parusía final está en su mano. Espera que los tiempos se consuman. Dios espera. Es la paciencia de Dios. A veces nos escandalizamos de que Dios permita ciertas cosas. Posiblemente cuando veamos las cosas desde Dios, entenderemos que eso que ahora nos escandaliza, veremos que es una consecuencia de la paciencia de Dios con nosotros. El escándalo que nos crea muchas veces esa permisividad que Dios tiene con el mal, en el fondo es la manifestación de la paciencia de Dios con el hombre que lo espera para que se convierta. Que de muchos males el hombre salga profundamente arrepentido. Es la paciencia de Dios. Mateo 24, 32, 34. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. También vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Un texto muy interesante que nos presenta el evangelista San Mateo, porque supuso en su momento una crisis de interpretación en la primera comunidad cristiana. Fijémonos que Jesús hablaba de estos signos apocalípticos y después dice: yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Como que todos ellos iban a ser testigos de esta segunda llegada de Jesús. Incluso algunos cristianos del primer siglo hicieron esta interpretación muy literal. Hicieron que sus vidas se reorganizaran de otra forma hasta el punto que algunos dejaron de trabajar porque ya venía Jesús. Y entonces, en vez de luchar por la instauración del reino de Dios, interrumpieron todo tipo de actividades, dedicándose únicamente a esperar la llegada de Jesús. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles se quedaron mirando a la nube y un ángel les dijo: ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Ese que habéis visto subir vendrá. Pero ahora ustedes tienen que ir a trabajar en lo que Él les ordenó, en la evangelización del mundo. Y después San Pablo nos dice, segunda de Tesalonicenses 2, el que no trabaje, que no coma. Se estaba refiriendo Pablo a esos cristianos que habían interpretado la venida de Jesús de una manera
inminente, que casi les dispensaba de ir a trabajar. Y lo dice San Pablo de una manera irónica, como diciendo, si tan atentos están a la llegada última de Jesucristo, ni comer les hace falta. Entonces, todo esto ha existido siempre. También existió una famosa doctrina que se llamaba el milenarismo, según la cual Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal, produciendo la condena del diablo a poder toda su influencia para la eternidad y comenzar el juicio universal. También existió esta doctrina, pero nada de eso. Eso no es católico. Mateo 24, 3, 6. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió, mirad que no se engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Jesús lo dice clarísimo. Eso es suficiente para que nos centremos nosotros los católicos adecuadamente. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 3. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Y hay una insistencia aquí de San Pablo, que es la misma insistencia que se nos hace hoy día. No se dejen engañar. Tú vive el momento presente con toda la intensidad y con todo el aprovechamiento de los talentos que Dios te dio para fructificar. No te dejes engañar pensando en lo que no te corresponde. A ti lo que te corresponde es fructificar tus talentos, no estar pensando cuál es el día final. Tenemos que estar orientados a un futuro glorioso, claro que sí, pero sin dejar vivir el momento presente, sin que la atención a la parusía nos haga quitar la atención al momento presente. Segunda Tesalonicenses 3, 11, 12. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero mintiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. La invocación, Maránata, ven Señor Jesús, no nos debe quitar la atención al momento presente, ni la concentración en la instauración y el trabajo por el reino de Dios, ni a la predicación del Evangelio tal y como Jesús nos lo manifestó. Al contrario, tiene que ser nuestra motivación primaria.
Continúa el catecismo en el número 674 y nos dice: la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de los profetas. Y San Pablo luego le va a hacer eco a Pedro y va a decir: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Un número del catecismo que es bastante novedoso para nosotros. De la misma manera que tenemos una tendencia a hablar de revelaciones, de apariciones, que tiene morbo y curiosidad, las fechas del fin, los signos apocalípticos y todo esto. Sin embargo, nos hemos fijado muy poco, queridos amigos, en esta partecita del texto de la Sagrada Escritura donde se nos habla que la parusía final tendrá lugar cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, haya llegado a reconocer en Jesucristo al Mesías. Romanos 11, 25, 27. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. Existe una profecía de Jesús de que el endurecimiento parcial, usa la palabra parcial porque es una parte del pueblo de Israel que no aceptó Jesús y otra parte que sí aceptó a Jesús como Mesías. Mateo 23, 37, 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba hablando de la entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos, pero también estaba hablando de su venida final, cuando el pueblo judío sea capaz de reconocer en Jesús el Mesías esperado. Y este catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando, queridos amigos, tiene una gran sensibilidad en su relación, en el diálogo interreligioso con el pueblo judío. Es un catecismo extremadamente respetuoso con nuestros hermanos mayores. Tal vez el pueblo judío piense que la religión cristiana y la religión judía son dos religiones distintas, pero nosotros los católicos no pensamos eso. Nosotros pensamos que el judaísmo no era sino la preparación a la llegada de Cristo.
Para nosotros el judaísmo y el cristianismo son como el río y el mar. El río conduce al mar. Es como promesa y cumplimiento. En el Antiguo Testamento hubo una promesa y en Jesús, en el Nuevo Testamento, hay un cumplimiento. Este es el misterio. Y es que una parte importante del pueblo judío sigue esperando la llegada de un Mesías y se equivocan. Ese Mesías ya llegó y lo tienen que llegar a reconocer. Y hasta que no lo reconozcan, no será la parusía. Fijémonos hasta qué punto los cristianos y los judíos estamos unidos. Porque pensamos que el judaísmo desemboca en el cristianismo, es decir, se funde en el cristianismo. De hecho, los textos que hemos leído nos lo vuelven y nos lo dicen. Atentos. Hay que reconocer cuando Israel se convierta, cuando Israel reconozca a Cristo como el Mesías, entonces esa es la señal. El Papa San Juan Pablo II, incluso, queridos amigos, nombró un obispo en Israel para la comunidad hebrea. Y su misión era esta: pastorear a los judíos que se vayan haciendo cristianos, aunque fueran pocos, no importa. Pero todos los que han querido aceptar a Jesús como el Mesías, ahí ha estado siempre la iglesia atenta para recibirlos, para acogerlos, para pastorearlos. Con este gesto, el Papa estaba tomando conciencia de la importancia de cuidar el anuncio de Jesucristo al pueblo de Israel para que se puedan cumplir las Escrituras y se pueda cumplir esa promesa de la parusía cuando el pueblo de Israel conozca a Jesucristo.